Hay caminos que nosotros ni nos imaginábamos recorrer, pero Dios es fiel y no es error de nadie. Gracias, papá, por los detalles que tenés con cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos al transitar y al mirar hacia atrás tu fidelidad, tu sostén, tu fortaleza para continuar avanzando, porque lo viejo atrás quedó, pero algo está por delante y algo bueno, grande, bien. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tenerte asiento. Muchísimas gracias. Bien. Restaurados y restauradores. A lo largo de este congreso, a ver, ¿qué hemos visto en la noche de ayer? ¿La restauración en qué? En la fe. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? Fósiles. ¿Qué significa? Fósiles y frutos. ¿Restaurar qué? El corazón, nuestro interior. ¿Qué clase de alimento y ejercicio físico nos dieron hoy? ¿Restauración de qué? De nuestro cuerpo. Y lo que a mí me toca en esta hora es restaurando las finanzas. Porque mi hermano, el bolsillo no se queda afuera. A veces parece, bueno, todo bien, hasta acá, pero las finanzas... Y la Biblia es un libro por excelencia que habla de finanzas. Y quiero que te pares desde este lugar. ¿Vos crees que los principios de Dios se cumplen sí o sí? Si nosotros le seguimos. Bueno, hay muchas cosas que te voy a ir compartiendo, que lo primero que te vas, el pensamiento automático que te va a saltar es, bueno, pero no tengo los recursos. Bueno, pero tal cosa. Bueno, pero tal otra. El desafío es, en cada área de nuestra vida, aplicar los principios de Dios. ¿O no pasó en muchas situaciones y áreas de tu vida que cosas que parecían imposibles lograr? Desde el perdón, desde las relaciones familiares, desde un montón de cosas. Pero Dios lo hace posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos y obedecemos y caminamos en sus principios, su palabra se cumple. Ahora nosotros podemos ver muchísimos pasajes en la palabra de Dios que hablan de lo financiero. Muchísimos. La Biblia habla mucho más de lo que nosotros pensamos. Y no solo en las promesas y en algunos pasajes que tenemos bien en claro. La Biblia nos habla de cuáles deben ser nuestras prioridades. Fíjate lo que dice estos dos pasajes. Mas busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. El segundo pasaje que vemos ahí en Proverbios dice, honra a Jehová al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán al reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Fíjense que en los dos pasajes habla de algo que tenemos que hacer y la consecuencia que nos traerá porque Dios lo promete. Entonces nosotros nos paramos y sabemos que la Biblia nos habla de cuáles deben ser nuestras prioridades. Mateo 6:33 lo tenemos re claro. Sabemos cuáles deben ser nuestras prioridades, pero generalmente nos basamos en estos principios y pasamos por alto el camino que su palabra me enseña para tener mis finanzas controladas. Y no que ellas me controlen a mí. Y es eso lo que quiero hablarte hoy y que podamos descubrir juntos en la Biblia lo que dice la Biblia, no solo de nuestras prioridades, sino también de nuestra diligencia y también de nuestra administración. Porque de tapa a tapa, en cada área de nuestra vida, la Biblia está repleta de promesas. Pero gran parte de aquellas se cumplan tiene que ver con lo que yo decido.
El otro día compartíamos en Estudios de Vida y hablábamos que en el proceso de santificación, el Espíritu Santo tiene el poder para hacer todo. Pero el crecimiento lo vas a tener de acuerdo a tu decisión y la mía. No es que el Espíritu Santo no te pueda hacer crecer. Vos y yo decidimos hasta dónde. Y en las finanzas también. Por eso si hay algo que debemos cambiar, y sobre todo en este tiempo y en la Argentina, que es tan variable, es nuestra mentalidad sobre la administración y la multiplicación de las finanzas. Nosotros nos acostumbramos a vivir de lo que ganamos. Y en realidad, a gastar hasta lo que me da el dinero. O a endeudarme y comprometer mis ingresos de los meses siguientes para poder tener algo que quiero. Lógicamente, hay cosas que valen la pena endeudarse. Y si yo tengo conocimiento de lo que me ingresa y hasta dónde puedo pactar una cuota, no está mal hacerlo. Convengamos que la inversión en un terreno y en una casa no se puede hacer al tiquitaca. Qué bendición aquel que lo puede hacer. Pero por lo general hay cuestiones donde son necesarias al contraer una deuda. Ahora, esa deuda que contraigo y los términos con los cuales yo lo hago tiene que estar, obviamente, acorde a mi ingreso y a un plan que yo pueda pagar. ¿Para qué? Para que después no me venga el tengo que sacar un crédito para pagar la cuota. Y después tengo que sacar otro crédito para pagar ese crédito que saqué la cuota. Entonces, es importantísimo. La Biblia dice que si nosotros tenemos las prioridades bien puestas y buscamos el reino de Dios y honramos a Dios, hay promesa de fructificación. Pero también la Biblia no solo nos dice qué hará, sino que también nos dice el cómo. Ahora, el gran problema que tenemos es la raíz donde está cimentada nuestra economía. Fíjate lo que dice el pasaje que sigue. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cómo es el hombre que confía en Jehová? Bendito. ¿Y cómo qué? No es lo mismo un árbol de la vereda que un árbol plantado junto a corrientes de altas. No es el mismo fruto. Ahora, el tema está que en lo financiero mi raíz debe estar plantada en Dios. Si yo quiero tener buenos frutos, tengo que ver que la raíz tenga buenos nutrientes. Y así como en cada área de mi vida, en lo financiero también. Sos bendito si en lo financiero planitas si toda tu vida, empezando de las prioridades y continuando por lo que Dios te da, propósito, familia, economía, profesión, trabajo, todo tiene que estar fundado en Dios. Los frutos financieros que nosotros generamos son el resultado de las raíces que tenemos. Los frutos financieros que nosotros generamos no son resultado de lo que yo tenga en el banco, de lo que yo cobre, de lo que yo deje de cobrar, si tengo mucho o si tengo poco. Porque el tema está en dónde planto mi economía. El tema está qué hago con lo que Dios me da. Nosotros vivimos en un país donde está cambiando constantemente todo. Pero fíjate lo que dice Jeremías. En época de sequía no se angustia y no deja de dar fruto. Hay crisis, hay cambios, hay abundancia. Las situaciones de nuestra vida, incluyendo nuestra economía, no depende de las circunstancias, sino depende de Dios. Ahora,
hay una realidad que muchas veces tenemos que afinar el lápiz. Y que las épocas de crisis vienen a nuestra vida. Y las épocas de abundancia también. El tema es, Señor, ¿cómo dice tu palabra que me tengo que manejar? Si los frutos financieros que generamos son el resultado de las raíces que tenemos, algo está pasando en las raíces y en nuestras creencias. Nos han educado, y esta frase me quedó muy resonando cuando vino el pastor Ricardo, nos han educado para una mentalidad de empleado. Cuando las crisis se generan, empieza la creatividad. Díganme si la mentalidad de las personas, inclusive de todos nosotros, es bueno, hago una carrera, me recibo, tengo un trabajo y vivo, ¿sí? Y estoy bien. ¿Cuándo nos ponemos a pensar en el futuro cuando sabemos que una jubilación básica es complicada? La otra vez íbamos charlando con mi esposo en un viaje que hacíamos, y a mí me empezó a interesar esto, y ya te voy a contar un poquito más adelante, el tema de las inversiones, el tema de cómo en vez de ahorrar hay que invertir, un montón de cosas, y empecé a ahondar. Me inscribí en un curso que se llama Taller de Inversiones. Empecé a escuchar a una persona cristiana que se llama Tayla Campos, que tiene videos en YouTube. Y empecé a escuchar también a Camila Barbals. Ella es cristiana y tiene muchos tips muy buenos en Instagram. Su Instagram es Ahorrando con Cami. Y yo le digo a mi esposo, ¿cuánta vida útil? Yo ya entré y ahí como que yo ya ingresé los papeles de la jubilación en la carrera docente. Están tardando un poquitito, pero yo me voy a jubilar, si Dios quiere, este año. Entonces, le digo a mi esposo, si no pegamos el volantazo ahora, no lo pegamos más. ¿Por qué? Porque cuando te está llegando la jubilación, te empezás a dar cuenta que, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué pensamos para el futuro? ¿Y en qué invertimos para? A mí siempre me gustó el tema de, o sea, siempre fui muy metódica en el ahorro. Yo soy muy metódica y muy minuciosa en separar todo lo que tenga. Hasta la patente del auto separo por mes. Si viene cada 3 meses, divido ese presupuesto y saco cada mes. O sea, soy muy previsora. En casa las cuentas las hago yo. Y llevo todo detalladamente. Las cuentas, dije. No, las cuentas. Yo me siento después y esto te aconsejo que lo hagas, poné las manos sobre tus ingresos. Decirle, Señor, gracias por esto. Gracias porque es el fruto del trabajo que vos me permitís tener. Pero dame sabiduría para administrarlo. Vos sabés mejor que nadie. Y empiezo a hacer las cuentas. Entonces le digo, en breve vamos a tener que, o sea, ahora que tenemos fuerzas y que tenemos ingresos y que gracias a Dios nuestras hijas se están independizando, tenemos que pegar el volantazo. Tenemos que hacer algo. Y así fue como comenzamos. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos tenemos que sacar de nuestra cabeza la mente de empleado. Hay que generar recursos. Hay dones, talentos, capacidades que Dios te dio para que las inviertas, para que generes. ¿Cuántos emprendimientos han surgido en la crisis de la pandemia? Muchísimos, y personas que dicen, inimaginable a dónde iba a llegar. Yo sigo mucho una página de bazar. Yo sigo mucho una página de bazar. Va a salir por las redes, bueno. A mí me encanta todo lo que es decoración. Y hay una página muy chiquita que comenzó en un garage. La marca es Ganga Home, si la han visto. Empezaron con un garage. Hoy tienen un terrible, impresionante local que venden de todo.
y es una de las empresas que más ha crecido. Sí, en el Dotbuy de shopping. Otra empresa que empezó vendiendo alfajores, tuvieron que cerrar una tienda, empezaron vendiendo alfajores, hoy tiene 5 locales en Córdoba. Cuando surge la crisis, surge la creatividad. Pero nosotros tenemos un Dios creativo. Ahora, quiero que me acompañes a Proverbios 31. Porque esto de la creatividad y todo lo demás, nosotros lo podemos ver en la Biblia y vamos a ver un montón de historias. Proverbios capítulo 31, del verso 16 al 18, 19. O al 20. ¿De quién nos habla ahí? De la mujer virtuosa. Fíjate lo que dice el pasaje del 16 al 18. Habla de que hace tal cosa, hace tal otra, que su marido está confiado. Y dice, es más preciosa que los rubíes. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Confecciona vestimentas de lino con cincos y fajas para vender a los comerciantes. Acá nos está hablando de alguien que está emprendiendo. En este caso es una mujer, pero bien puede ser, o sea, es indistinto. El tema es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Cuánta diligencia tenemos? ¿Cómo transitamos el camino para ser administradores y multiplicadores? Porque Dios puede hacer cosas, pero Dios no va a hacer lo que vos y yo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? Señor, yo sé que todo va a venir por añadidura. Señor, yo sé que todo vas a hacer. Pero ¿cuándo te sentás a ver lo que tenés para invertir, para darle una vuelta de rosca? ¿Cuándo nos sentamos a ver lo que hacemos y tenemos un plan en nuestra economía? No nos gusta escribir, no nos gusta planificar. Bueno, de acá en adelante voy a hacer. ¿Qué sucede en todas las casas? Generalmente, y más cuando la situación económica es difícil. Gastamos todo lo que tenemos. El promedio y la realidad argentina es que no llegamos a fin de mes. Ahora, si Dios me da estrategias, ¿cuándo se me va a cruzar y decir, Señor, si veo que así no estoy pudiendo, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta mujer era sabia. La palabra de Dios dice que era sabia. Era sabia en el manejo del dinero, porque quiero compartirte algo. Ella entendía las bases bíblicas de las finanzas. Y las bases bíblicas de las finanzas, te quiero compartir 2 o 3 que no están en la placa. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos en él habitan. Entender la base bíblica de las finanzas es entender que Dios es el dueño de todo. Y que de ese todo que pone en mi mente y en mis manos, yo debo ser fiel al 100%. Cuando yo pienso que la fidelidad de Dios, darle a Dios menos del 100% o el 10%, estoy en el horno. Dios es dueño de todo, de mi vida, de mis propósitos, de mis finanzas, de lo que tengo. Dios es dueño de todo. Yo debo ser fiel al 100% en todo lo que Dios me da. Debo ser fiel al 100% en lo que Dios me da, en los roles que tengo, en el trabajo que tengo. Debo ser fiel al 100% en lo que Dios me da, en lo que tengo para administrar, en el uso de mi tiempo, en el tema de mi cuerpo, como veíamos hoy. Debo ser fidelidad a Dios. En la parábola de los talentos, el
El amo esperaba la fidelidad de cada uno de sus mayordomos. Y quiero decirte algo, el buen mayordomo no es solo el que no le roba a Dios. El fiel mayordomo es aquel que se mantiene en el propósito por el cual le fue confiado. Por eso es que yo debo tener mis prioridades claras. Cuando en un montón de ideas, en un montón de sueños, y cuando en tu vida la máquina de ese tren que tiene varios vagones, a ver, en tu vida, en tu familia y en la iglesia, cuando la máquina del vagón de un montón de cosas que Dios te pide es la economía, estamos en el horno, porque vamos a hacer de acuerdo a lo que el dinero nos alcance. Pero cuando la máquina del vagón de nuestra vida es Dios y los propósitos que Él nos pide, es que podemos hacer. Porque si Dios te pide algo, Dios te va a dar los recursos. Cuando nuestras hijas se fueron a Buenos Aires, fue una tirada a la pileta. 2 en Buenos Aires. Y decíamos, Señor, abrí las puertas porque Él estaba indicando que era hacia allá. Señor, si es hacia allá, empezamos a buscar. Y Dios nos ha bendecido tanto porque nos ha dado un lugar que ya se tuvieron 3 años con un alquiler irrisorio, que no hubiese sido posible de otra manera si no hubiéramos encontrado esa residencia. Ahora, no te voy a decir que nosotros no tuvimos que afinar lápiz, que hubo que ajustar, que hubo que definir prioridades para que lo que Dios había dicho y direccionaba a nosotros como padres y a ella como nuestras hijas en lo que ellas iban a hacer, se pudieran cumplir. Pero nosotros tuvimos que afinar al lápiz. Si hay promesa de Dios, si hay dirección de Dios, hay una parte que me corresponde a mí. Y sabes, cuando se terminó el tiempo, porque tenían 3 años en esa residencia y el año pasado nos dijeron, bueno, vayan pensando en buscar otro lugar, a Irina la pusieron en blanco en una pasantía que tenía. Y Macarena este año consiguió trabajo. Y gracias a Dios se termina de independizar en un poquito tiempo. Dios te da los recursos cuando vos seguís sus propósitos. Pero tu economía y la mía tiene que estar basada en Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar la raíz para que cambie el fruto. Si vos no querés seguir viviendo como hasta ahora, empezá a analizar tus profundidades. Empezá a analizar dónde estás plantado y si estás recorriendo el camino financiero que la Biblia te da y me da. Muchas de las cosas, a ver, ni mi esposo ni yo hemos nacido en cuna de oro, como se dice. Pero no se trata de eso, porque hay gente que tiene recursos y los desperdicia porque no tiene propósito, porque no tiene planificación, porque no tiene una estrategia. No se trata de cuánto tenés, se trata de aplicar los principios de la Biblia y de cómo, aunque tengas poquito, ese inicio de fidelidad nos va a llevar a más. Es necesario cambiar la raíz para que tengas otros frutos. Los frutos financieros son producto de las raíces que tenemos con respecto a las finanzas. Las creencias nos hacen tomar o dejar determinadas acciones. Las creencias nos hacen tomar o dejar cosas que van a generar resultados. Ahora, los resultados financieros sin propósito nos aíslan de Dios. Por eso tengo que tener en mente qué es lo que Dios quiere y qué me está diciendo, hacia dónde tengo que ir, porque Él me va a proveer, me va a dar las estrategias. Fíjense, esta mujer iba y trabajaba en bienes y raíces, era sabia y con lo que ganaba no se compraba la pantalla de 75 porque la quería cambiar. No, por el mundial. Más vale comprar un buzo con propósito. Te compras un buzo, haces hincha Argentina y te llevas
el logo atrás, ¿sí? Y de paso comprate ¿cómo es? El bolsito que venden ahí Lucas y Gozo para llevar el mate y para hacer hinchada. Y de paso te compras todo. La toma, bueno, bien. A ver, nuestro alrededor y el mundo te va a hacer creer que necesitas tantas cosas para ser feliz. Y si tenés el, el, el celular Samsung, ahora querés el iPhone. Y si tenés el iPhone 13, ahora querés el 16. Saca fotos, habla. Todos los celulares cumplen la misma función. A ver, depende lo que es tu trabajo, no es lo mismo una cámara que otra, bueno, todo lo que quieras. Pero hay cosas que nosotros nos metemos y nos embarcamos y gastamos porque son un capricho. Porque no las necesitamos. Y porque cuando no estamos enfocados en lo que es el propósito de Dios, malgastamos las semillas que Dios nos da. La raíz que tengo que cambiar es pensar que con mi sueldo es todo lo que puedo aspirar. Mi límite no es mi sueldo. Mi límite es hacia donde Dios me quiera llevar. Y si Él lo dice, Él nos va a dar los recursos. La raíz que tengo que cambiar es ahondar en las escrituras para ver qué dice la Biblia. ¿Qué principios financieros hay en el comercio? ¿Qué principios financieros hay en la inversión para que me vaya bien? Y fíjate lo que dice la Biblia. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia producen. Los planes apresurados, puro fracasos traen. ¿Viste cuántos pasajes nos hablan de lo financiero? La actitud que tiene esta mujer es una actitud de estrategias. Proverbios nos habla de una planificación y nosotros estamos acostumbrados a no proyectar de aquí a un determinado tiempo. Te pregunto, ¿dónde te querés ver en lo financiero en los próximos 5 años? Seguramente quizás tenés la respuesta. Me quiero ver acá y quiero estar holgado. Quiero, eh, quiero estar mejor. Quiero dejarle tener la casa propia. Quiero tener un auto, una moto. Quiero proyectar un futuro para mis hijos. Bien. La otra pregunta, ¿qué estás haciendo para cumplir ese objetivo? ¿Cómo nos estamos enfocando? Fíjate lo que dice Proverbios 27:23. Sé diligente, diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este versículo es un versículo clave donde Dios nos dice, tenés que conocer lo que te ingresa, tenés que conocer a dónde se va, tenés que conocer dónde tenés que cerrar la canilla, tenés que conocer dónde direccionar lo que Dios nos da. No vas a hacer sobras del dinero apartando los gastos del mes entero. No habrás inversiones contando todos los gastos que tengo. Controlar los gastos sí me ayuda y es necesario para saber a dónde se está yendo. Mi abuela tenía un dicho que decía, total hoy una cosa, total hoy otra, total hoy otra. Y si sumas todos los totales, te vas a dar cuenta que podrías haber hecho otra cosa. Controlar los gastos me ayuda a saber dónde están esas semillas para invertir. ¿Dónde está? Si yo te digo, ¿te sobra algo? No, no nos sobra. Porque el ahorro y la inversión tiene que ser intencional. Y vos decís, ¿cómo voy a hacer si no me sobra? Mira tus gastos. Mira aquellas cosas que sí son prioridad y necesarias y aquellas que no lo son. Y a los jóvenes que no tienen trabajo. Y a veces tenés un ingreso porque te regalaron algo, porque te dieron, toma, por el cumpleaños, por esto. Empezá con eso a ser un buen administrador. No lo gastes porque es semilla que se te va. ¿Y cuánto podés empezar? Con ese poquitito
a invertir en tu futuro. Lo vamos a ver más adelante. Pero una acción en la bolsa de valores te sale lo que te sale un alfajor. Y vos decís, ¿puedo invertir con eso? Sí, porque lo mínimo es 1.500 pesos. Con esto podés invertir. Y vos decís, va, ¿qué hago? ¿Qué ganancia me va a dar 1.500 pesos? 1.500 pesos hoy. En vez de comerte 10 alfajores en el mes, comete 5. Empezá a sacar semillas de donde se te está yendo el dinero. Porque Dios pone los recursos no para malgastarlos, sino porque los pone para que seamos buenos administradores. Las raíces son los que dan fruto. La verdadera riqueza no se ve con los ojos, sino con la mente, sino con lo que Dios te dice. Las creencias nos hacen tomar o dejar decisiones que generen resultados. Entonces necesito renovar mi comprensión. Lo primero que tengo que hacer, renovar mi comprensión para salir del mundo de lo imposible a aquello que es posible. Y te vas a sorprender cuando empezás a poner la lupa, cuántas cosas posibles tenés en tu mano y no te das cuenta. Una mujer sabia, lo que ganaba, lo invertía, negociaba, consideraba, veía, producía fruto. Pero también vemos que es una mujer negociante. Fíjate lo que dice el versículo 17 al 19. Considera la heredad, analiza y la compra. Y planta viñas del fruto de sus manos. No solo negocia, sino que también trabaja. Es diligente, es esforzada, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga. Es entendida, es sabia, es negociante, entendía el negocio de bienes y raíces, compra y vende. De la ganancia de su negocio plantas viñas, hace tela, vende, trabaja. Está sobre sus negocios para que sus negocios prosperen. Es una mujer que siembra y que cosecha. Considera la edad y la compra y planta. Fíjate lo que dice Proverbios, no está ahí. Anda perezoso. Muchas veces lo que implica esfuerzo lo dejamos pasar. Fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni siquiera quien la vigile ni gobierne, pero con todo, en el verano almacena. El verano es la época de abundancia, pero la hormiga no se queda con eso, porque sabe que vendrá un invierno. En tus épocas donde está bien, si estás atravesando esa época, ¿qué estás haciendo con lo que te viene a tu mano? ¿Estás guardando o sacando parte de eso para plantar y que genere un fruto que sea de bendición en los tiempos de crisis o más adelante? Almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Y acá quiero compartirte algunas leyes con respecto a la finanza. La primera es la ley de la siembra. Nosotros sabemos que no hay cosecha si no hay siembra. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros queremos cosechar sin sembrar. Porque Dios es el Todopoderoso y lo puede hacer. Pero Dios no va a hacer lo que vos y yo tenemos que hacer. Para algo nos dio la capacidad. Para algo pone recursos. Para algo pone talentos. Para algo pone tus virtudes. Para algo que llama y me llama administrador. ¿Todo lo puede hacer? Sí. Pero quiere que a través del proceso nosotros aprendamos. Hay dos tipos de semillas que nosotros podemos plantar. La primera semilla es la semilla natural. ¿Sí? La semilla natural es aquella de que lo que hago me da un rédito y lo invierto. Lo que hago me da un rédito y lo invierto. Voy juntando, voy ahorrando, compro una inversión, esto, el otro.
trato de generar ingresos. Esa es la semilla natural. Lo que haces con lo que tenés. Pero hay otra semilla que es la semilla espiritual. Y es aquella que te impulsa y es impulsada por la fe. Lo que Dios dice me lleva a saber cómo administrar lo que tengo, a dónde plantar, a dónde invertir, a dónde encauzar mis recursos. Para sembrar la semilla espiritual debo reconocer que Dios es nuestra fuente. Fíjate lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falte para cumplir sus propósitos. Si Él dijo, Él lo hace y nos da la sabiduría para tener los recursos. Da y te será dado. Entonces, ¿cuál es esa semilla espiritual que es impulsada por la fe? Saber y reconocer que Dios es mi fuente. Dar y me será dado. Hay bendición cuando das. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, será medido. La tercera parte de la semilla de fe, espera el milagro y asegúrate de haber hecho tu parte. Si vos y yo caminamos en los propósitos y lo que Dios me dijo, las puertas se abren. Porque Él va a cumplir su parte. Porque Él es fiel. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué semilla es necesario plantar? Las dos. Pero es la de la fe la que va primera. Es la de saber qué es lo que Dios quiere en mi vida para encaminar todo, incluyendo las finanzas, en lo que Dios me pide. Dios quiere que aprendamos a plantar lo que queremos cosechar. Y Él es un Dios creativo y nos da sabiduría. Tenemos que buscar la sabiduría para decirle, Señor, ¿cómo debo administrar los recursos? Si no sabes cómo, sembra la semilla de la capacitación, que es la mejor semilla que puedes sembrar. Si Dios te está indicando a un emprendimiento, capacítate en eso. Capacítate para saber cómo plantar, cuándo plantar y dónde plantar. Pedir sabiduría. Hay que plantar semillas en vez de gastarla toda. Cuando te hablo de semillas, ¿qué son semillas? Las semillas son las habilidades que vos tenés, tus talentos. ¿Cuánta gente ha hecho un emprendimiento de su talento, de su habilidad? Las semillas que tenés son los recursos, el dinero, el ingreso. Son semillas que no tenés que gastar. Todas para poder sembrarlas. En capacitación, en un montón de cosas. Hay semillas que Dios pone y que nosotros debemos ser sabios en plantar. Cuando una semilla es plantada, surge un potencial. El potencial que tiene esa semillita. Cuando las gastás y no las plantás, no sirven para nada. Todo lo que viene a tu mano, todo lo que Dios te capacitó, todo lo que Dios me dio, son semillas que yo debo plantar, pero plantarlas sabiamente y de acuerdo al propósito de Dios. Ley de siembra y de cosecha. La otra, ley de la multiplicación. Nosotros tenemos, cuando nosotros plantamos semillas o cuando vemos el ingreso o cómo hacer para multiplicar eso, nosotros podemos ver que hay dos tipos de ingresos. Uno son los ingresos laborales y los otros son los que provienen de un activo. ¿Qué es un activo? Algo que te genera ingresos. ¿Sí? Una capacitación es una excelente semilla para después plantar y generar ingresos. Es un activo que genera un ingreso sin necesidad de trabajar, como por ejemplo, tuviste la oportunidad de comprar una casa o tuviste una oportunidad de hacer una inversión y el alquiler de esa casa te genera un ingreso activo. No implica tu tiempo,
para trabajar. Y así un montón de cuestiones. Puede ser inversiones, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Un plazo fijo. Esos son activos que me generan un ingreso. Pero la mejor semilla, como te digo, es el conocimiento, porque no podemos invertir en algo que no conocemos. Si Dios nos está indicando algo, capacitémonos. Ahora, hay dos maneras de multiplicar el dinero y te lo quiero mostrar con algunos ejemplos. Bolsa de valores. ¿Qué es esto de la bolsa de valores y que tanto se habla de las inversiones, de esto, del otro? ¿Viste en muchas películas de hace mucho tiempo, cuando en la bolsa de valores estaban todos los gritos, vendo acción, compro tal cosa, ¿sí? Bueno, eso hoy se hace de manera digital. Vos habrás escuchado lo que es los brokers, esa palabra que se usa ahora, los brokers o las páginas de inversiones como Balance, Bull Market, Finso. Entonces, las inversiones en bolsa y lo que son los brokers es nada más ni nada menos que invertir de manera digital lo que antes se hacía de manera presencial. No es difícil y no es costoso y te genera ingresos. Uno es las inversiones en la bolsa de valores, en los inmuebles y en un emprendimiento. Entonces, inversiones y negocios, además de mi trabajo, me generan ingresos. Ahora, como te dije, me tengo que capacitar, nunca invertir en algo que no conozco. Antes te decían ahorrar, ahorrar, ahorrar. Hoy es ahorrar para invertir. Lo que te genera que el dinero esté en movimiento. Esta mujer era negociante. No agarraba y guardaba todo en el colchón. Iba, generaba, consideraba, plantaba, vendía. Mis ingresos también tienen que ver con lo que uso y pongo al servicio de otros. Y eso se llama ley de servidumbre. ¿Cuántas cosas Dios depositó en vos que pueden servir a otros y te pueden generar ingresos a vos? Pero también, ¿cuántas cosas que Dios depositó en vos que son propósitos para tu vida y que sin generar ingresos podés servir a otro y Dios te lo va a devolver de otra manera? Mis ingresos tienen que ver con la capacidad que tengo también de poner a funcionar mis talentos. Ahora vos decís, tengo muy poquito. Así tengas 500 pesos para separar o 1000 pesos, empezá con lo poco. Señor, esto voy a sembrar. Señor, con esto te voy a servir. Señor, esto voy a separar para lo que vos me estás direccionando. Él abre puertas inimaginables. La otra ley que te quiero compartir y vamos avanzando es la ley de la quinta parte. La ley de la quinta parte la podemos ver en Génesis con José. La quinta parte representa el 20% de mi sueldo, hoy, así en día. A ver, ¿qué hizo José con la interpretación del sueño de Faraón? Separó, guardaba. Si no había abundancia. Cuando hay abundancia, separa. Y si no tenés abundancia, separa poquito. El desafío, pero separa. Porque 1000 pesos es mejor que nada. Y ponerlo a trabajar. Y pedirle sabiduría a Dios. No es una... A ver, José estaba en un tiempo de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Fíjate que desde el Génesis la Biblia nos enseña que la economía es cíclica. Va a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y ese círculo se va a dar. El tema es cómo nos preparamos nosotros y cómo administramos cuando tenemos para el tiempo de escasez. ¿Cómo hacemos con eso?
Ahora, muchas veces, en los tiempos de escasez, nosotros no sabemos abrir los ojos con las cosas que tenemos para generar un ingreso. Hay 4 maneras de obtener dinero. La primera es consiguiéndolo. Mirá qué fácil. ¿Cuántas cosas tenés en tu casa que están tiradas y no les das uso? Ponelas en Mercado Paseño. Le compartía el otro día a alguien, con una persona que estaba hablando, alguien en mi trabajo. Esta persona me decía lo difícil que está la economía, esto que lo otro, ¿no? Y que ya no sabía cómo, o sea, porque realmente es la realidad que muchas familias están usando la tarjeta de crédito para comer. O sea, está difícil la cosa, eh, no es novedad para nadie. Pero un día se aparece con una bolsa así de limones. Yo le digo, qué lindos limones. Sí, dice, los traje de la planta de mi casa para regalarlos porque me pidió. ¿Todos esos limones generó tu planta? Sí, me dice. ¿Por qué no los vendés? Nah, ¿cómo los voy a vender? Le digo, es un recurso que está en tu casa y vos lo estás desperdiciando. Vende lo más económico que la verdulería. Te beneficias vos y nos beneficias a nosotros. Muchas veces tenemos cosas en casas, semillas tiradas por ahí, que no nos damos cuenta. Conseguir dinero. La otra es ganar dinero trabajando. Hacer dinero emprendiendo. Multiplicar dinero esperando cosechar. Esa mujer era una negociante. Y Dios nos puede dar creatividad para buscar, para sembrar, para multiplicar, para ahorrar. Pero no solo eso, esta mujer era una administradora. ¿Y sabes qué? Cuando soy un administrador, un buen administrador, una buena administradora, no importa cuánto tengo, importa cuán fiel soy en cuidar y administrar cada centavo. ¿Te das cuenta que hay un montón de cosas que Dios tiene que restaurar con respecto al conocimiento que tenemos de las finanzas? Fíjate lo que dice el versículo 27 de esta mujer. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ella estaba pendiente de todos los negocios de su casa, porque sabía que iba a dar cuenta de su mayordomía. Proverbios 21:20 dice, riqueza y perfumes hay en la casa del sabio. En la casa del necio solo hay despilfarro. Y lo podemos ver con la parábola de los talentos. ¿Qué pasa cuando pongo a multiplicar? ¿Qué pasa cuando pongo a trabajar lo que Dios me da, lo que me fue confiado? ¿Y qué pasa cuando lo dejo? Hay situaciones que suceden porque dependen de nosotros. Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuentas a mí de cada cosa, cómo lo administré. No solo del tiempo, no solo del ministerio, no solo del llamado, sino también de las finanzas. Es importante que yo optimice los gastos y sea una sabia administradora, un sabio administrador. ¿Sabes qué nos pasa a veces? Muchas veces dejamos que lo que queremos nos desenfoque del propósito. Y bueno, me doy un gustito. Si me lo merezco. Si lo quiero. Cuando mis hijas eran chicas y se iban a dormir, nosotros siempre le contábamos cuentos, ¿no? Inventábamos cuentos. Y sin querer, yo el otro día estábamos hablando con ellas, yo le contaba un cuento inventado, ¿no? Mi esposo le contaba cuentos de terror. Y donde él era el superhéroe que venía y las defendía. Entonces ella dice, papi era cuento sangriento, de terror, que esto, que el otro, pero Jesús, y él la salvaba. Jesús la salvaba, porque Jesús es más poderoso, y siempre decía, ¿no? Yo le contaba cuentos estilo maestra jardinera. Y uno de los cuentos que le contaba era un cuento de un mono que quería alcanzar una banana en un terrible árbol. O sea, estaba muy lejos porque el mono era chiquito en realidad. Y quería alcanzar una banana. Entonces, no podía
Entonces tenía que comprar algo para poder alcanzar la banana. Pero no tenía plata. Podía ser una escalera, yo le decía que era un avión. Mención total, ¿no? Con un avión para alcanzar una banana, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué hizo el mono? Como el mono no tenía plata para comprar el avión, compró un pote de helado y lo vendió. Y con ese, lo que ganó con el helado, compró 2. Y con eso que ganó, ya después compró un carrito. Hasta que fue invirtiendo y logrando poder alcanzar el avión. ¿Qué hacemos nosotros? Nos endeudamos y muchas veces más de lo que tenemos en lugar de hacer el camino inverso. Invierto para después obtener lo que anhelo y lo que deseo. Esta mujer era una sabia administradora. Muchas veces dejamos que el deseo hable más fuerte, por eso tengo que tener el propósito claro. Y acá te quiero compartir 2 o 3 tips antes de terminar. Qué importante que es hacer un cuadro de gastos. Nosotros en nuestra vida tenemos gastos obligatorios y gastos no obligatorios. Y dentro de esos gastos obligatorios hay gastos fijos y hay gastos que varían. Y hay gastos en los no obligatorios fijos y que varían. Te voy a dar un ejemplo de cada uno. Un gasto obligatorio puede ser el alquiler de una casa. Es un gasto obligatorio. A veces puede ser fijo durante unos meses y a veces puede variar de acuerdo al índice y a todas las leyes de alquiler. Un gasto no obligatorio que puede ser fijo es el cable, pero puede variar también. O que me compre ropa. Los gastos obligatorios no los puedo eludir, pero los gastos no obligatorios tengo que hacer una lista de prioridades. Entonces, ¿de qué me sirve a mí anotar todo? Yo lo anotaba en una planillita, ¿no? Entonces veía, gasté tal cosa acá, gasté tal cosa acá, gasté tal cosa acá. Hoy hay varias páginas o varios apps que tienen que ver con gestor de gastos, donde vos le vas poniendo colorcito, le vas poniendo cosas, y a fin de mes empezás a ver en dónde se te fue la plata. Y decís, no tengo para invertir, pero ¿cuántas Coca-Colas o juguitos te compraste? Porque el nene quiere jugo. Y como nos dijo el pastor hoy, a veces estamos tirando el dinero en algo que nos envenena. Es repensar a dónde va cada centavo. Vos decís, pero al final tengo que vivir con una paranoia terrible. No, es saber administrar. De acuerdo a las prioridades que tenemos, de acuerdo a las cosas que son necesarias, de dónde puedo sacar las semillas para ser bendecida. Porque eso pequeño que hoy gastás puede ser la inversión que mañana te va a bendecir. Ahora, ¿cómo puedo tener mis finanzas controladas? Primero reconociendo que el dinero no es nuestro. Soy mayordomo y administrador de todo lo que Él me da. Y el solo hecho de que Dios me va a pedir cuentas me desafía a ser diligente. Me desafía a ser un sabio administrador. Me desafía a reevaluar mi comportamiento en las finanzas y dónde están mis prioridades. La segunda cosa, debo potenciar mis talentos según mis capacidades. Optimizar gastos y gastar con propósito. Frente a los gastos que vamos a hacer, hay preguntas que nos podemos hacer. ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿Puedo vivir sin esto? Hoy lo quiero, pero los recursos no están y las prioridades son otras. Quizás mañana lo pueda hacer, pero hoy
debo estas semillas enfocarlas en otro lugar. ¿Administras tu dinero por deseo o por propósito? ¿Administras tus talentos por deseo o por propósito? ¿Generás con lo que Dios puso en tus manos, con tus habilidades? ¿Generás una milla extra en lo económico? ¿Tenés una estrategia financiera? Cumplir con el llamado y el propósito de Dios es mi mayor anhelo y debe ser tu mayor anhelo. Ahora, si tengo estrategias, voy a tener más tiempo. Cuando yo pongo una lista de prioridades y me enfoco, no voy a tener que estar trabajando todo el tiempo y agarrar más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, porque focalicé y encaucé mis recursos. Administradora, saber a dónde va. Tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto. Y te quiero dar un ejemplo que a mí me sirvió muchísimo de cómo diversificar lo que ingresa a nuestra vida, lo que ingresa, los recursos que ingresan. Ponelo, por favor. Yo hice una tabla así. Ponele la gracia de dar. Le puse un 15% por ponerle algo, pero vos tenés que poner ahí lo que Dios está indicando. El 10% es la base. A lo mejor Dios te indica dar, aparte de los diezmos, las ofrendas y te da un indicador. Yo me guío mucho por esta tabla, generalmente. La gracia de dar. Primero, no lo separes si te sobra. Sepáralo antes, porque tiene que ver con tus prioridades. Aproximadamente con el 50% tenemos los gastos para vivir, los obligatorios y los no obligatorios. Lo que tengo que causar y lo que tengo que cerrar la canilla. Un 10% lo que se llama ahorro para sueños de Dios. El dar, el bendecir, el emprender algo que te va a generar. Lo otro, capacitación. Capacitate si vas a invertir. No inviertas en algo que no conoces. Nosotros con nuestras profesiones o con nuestras cosas muchas veces decimos, ya está. Y aún en nuestro ministerio decimos, ya está. Llegué al liderazgo, listo. Ya está. Los odontólogos se capacitan permanentemente. Los médicos, los peluqueros. Siempre hay capacitación, porque hay algo más que aprender. Y nosotros en las cosas de Dios a veces nos ponemos techo y límite. Capacitate. Yo tomé un curso de inversiones para entender de qué se trataba. Capacitate en gestionar el tiempo, capacitate si querés emprender un negocio, capacitate en saber qué. Aprovechá el campamento de emprendimiento. No lo mires como un gasto, es una inversión. La mejor semilla que podés invertir es la capacitación, aparte de lo que Dios te pide que des. Lo otro, invertir a largo plazo, para cuando venga el tiempo de crisis o para cuando estés jubilado. Y lo otro, disfrutar en familia. Porque en familia, disfrutar momentos y pequeñas cosas nos hace bien. Es un cuadro estimativo. Vos sabrás qué porcentaje poner en cada cosa, de acuerdo a tus ingresos. A lo mejor decís, no, el 5% para disfrutar en familia en este momento no puedo. Bueno, agarra el mate y andate afuera. No salgas a comer afuera todo el tiempo, compra un helado. El tema es saber aprovechar los momentos. Fíjate que entre los ahorros para los sueños de Dios e invertir a largo plazo está la quinta parte, el 20%. Si no llegas al 20%, lo que sea, pero que tú, en tu planificación, esté el ahorro, la separación. Tu inicio puede ser poquito, pero en Dios lo poco es mucho, porque si separas lo poco, en lo que Dios quiere, Dios abre puertas.
Recordá que alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. No se trata de cuánto, se trata de lo fiel que soy, cuidando cada centavo. Nosotros podemos ver que la Biblia está llena de pasajes que nos hablan de la administración. Pero depende de vos y de mí. Porque el poder de Dios está, las promesas de Dios se cumplen. Nosotros podemos ver en Proverbios que había una mujer sabia, una mujer administradora y una mujer negociante. A cada uno de nosotros, Dios ha puesto y pone semillas. Semillas que son monetarias del fruto de nuestro trabajo. Semillas en los talentos. Vos y yo no podemos decir que no tenemos nada para administrar. Vos y yo no podemos decir que no tenemos nada para negociar. Vos y yo no podemos decir que no tenemos recursos para pedirle sabiduría a Dios. El tema es que hagamos la ruta de lo que Dios quiere. En nuestras prioridades, en nuestra diligencia y en nuestra administración. Dios quiere restaurar tu economía, por supuesto que Dios la quiere restaurar. Si no, no habría tantas cosas, tantos pasajes, tantas promesas que dicen que si nosotros seguimos su camino, nos irá bien. Yo te pido que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Te quiero hacer 2 o 3 preguntitas. La primera es, ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás caminando en ese propósito? ¿Es eso que Dios te ha dicho tu prioridad? Acordate que la máquina del tren no es lo financiero. Es lo que Dios te ha dicho que vos vas a hacer en Él. Recordá que es Él el que la conduce. Los recursos de lo que Él dijo vienen solos. Pero yo debo ser un sabio administrador. Y mucho de el cumplimiento de ese propósito tiene que ver con nuestra diligencia. Tiene que ver con nuestra sabiduría. Tiene que ver con nuestra administración. Porque Dios no cambia y Él es fiel en lo que promete. Hay momentos en nuestra vida que lógicamente vamos a tener que redefinir prioridades. Hay anhelos, sueños, cosas que nos gustaría tener, que Dios sí las puede dar, pero que quizás no son el momento. Y que quizás las semillas no las tengo que tirar en lo que deseo, sino lo que está en el corazón de Dios. ¿Cuánto nos falta recorrer en el camino de las finanzas? Porque de verdad muchas veces nos quedamos y esa confianza nos da Dios. La promesa de que si buscamos su reino, Él va a hacer todo por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Pero muchas veces la añadidura no viene, no porque Dios falle, sino porque nosotros no pedimos sabiduría. No ponemos metas. No pedimos dirección. No tomamos conocimiento en qué partir.
Cuando en la parábola de los talentos vino el Señor, miró a los 3 mayordomos y ponderó a los que habían multiplicado, a los que habían hecho algo con lo que Dios le dio. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos? ¿Qué estoy haciendo en la mayordomía de mis finanzas? Y hoy quizás te encuentres que no tenés mucho, pero eso mucho puede venir si lo poco que hoy tenés lo pones en las manos de Dios con diligencia, con sabiduría. Por supuesto que hay procesos y tiempos de Dios, pero vos y yo nos tenemos que encargar de hacer lo que tenemos que hacer. Vos y yo nos tenemos que encargar de la responsabilidad que Dios nos dio. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, quédate absolutamente tranquilo, que Dios hará las suyas. Dios abrirá caminos. Dios mostrará estrategias. Dios hará sendas donde parece que no hay. Porque si Él puso un propósito, Él te dará los recursos. Pero vos y yo somos los responsables de listo. Yo le pido que de esta hora pongas delante de Dios todos los anhelos, pero también la economía, tu economía. Como dice Proverbios, ¿contaste tus vacas? ¿Sabes con certeza cuáles son tus ingresos y a dónde se están yendo? ¿Tenés ojos espirituales para ver las semillas que Dios pone en tus manos? Pedile, Señor, dale la sabiduría y tus ojos para ver esas semillas enterradas en mi casa. ¿Cuántas cosas hay ocupando lugar en tu casa que puede ser algo que te puede generar un ingreso? Sea porque lo vendas, o sea porque Dios te está indicando que lo des para bendecir a otros. Y cuando vos servís con lo que tenés y bendecís a otros, también Dios te devuelve el 100 por 1. Pedile a Dios en este momento, ahí donde estás: Señor, dame sabiduría, sabiduría y entendimiento. Señor, cambia las raíces de mi árbol para que tenga otro fruto, para que mi vida financiera, así como en mis prioridades, en todos los aspectos, sea como ese árbol plantado junto a corrientes. Porque si estamos plantados en Dios, Él abrirá camino.